Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos. En algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos de vuelta con ustedes cuando son las 9 de la mañana en Valencia, España, y estamos a domingo 24 de agosto, finalizando o casi finalizando un verano intenso, cálido, fuerte. Ya estamos entrando en el episodio de descenso del calor, eso espero, pero bueno, sí hemos sentido un poco de frescura en los últimos días comparado con días anteriores donde el verano lo sentimos fuerte. Así, con este sonido de fondo, con los pájaros cantando, con un cielo completamente azul, los saludamos, les damos la bienvenida a esto que es Migrante de Ideas. Muy buenos días, Steven, muy buenos días a todos ustedes. Y aquí estamos también brindando con un capuchino. Ayer delicioso. nos hicimos un café en casa y de pronto nos ve Angélica tomando café caliente y dice, ¿y por qué están tomando café caliente si estamos en verano? Ella, como siempre, con sus aportes tan finos, porque qué personaje el que tenemos en casa con Angélica. Cada uno tiene una personalidad impresionante y en este tema de las personalidades muy propicio lo que vamos a hablar hoy. Así es, hoy vamos a hablar de un programa bien interesante, lo hemos denominado Los 9 rostros del ego, Enneagrama como mapa de despertar. Hay un autor muy conocido, un autor español relativamente joven que habla un poco de este tema, o habla mucho de este tema, digamos que lo hace como en unos términos muy prácticos. Se llama Borja Vilaseca. Hay mucho que encontrar de él en las redes sociales, su sitio web, en fin, lo tenemos aquí como referente. Y tiene una frase que me llamó la atención poderosamente, sobre todo con lo que vamos a hablar. Dice, conocerse a uno mismo a través del enneagrama es como emprender un viaje, solo que en este caso es hacia el interior. Y una cosa es ser turista y otra muy distinta, ser un viajero de verdad. Borja Vilaseca. Nosotros venimos hablando sobre viajar al interior, conocerse a uno mismo. Hace 2 capítulos atrás, quienes nos están escuchando y no hayan escuchado el 2 o 3 capítulos anteriores, el número 15, hablamos del mapa de uno mismo y la importancia que tiene conocerse. Y el enneagrama es una herramienta que nos lleva a ese viaje, no a ser turistas, porque pues ser turista no tiene nada de malo, qué rico conocer lugares, es un poquito, pero un viajero es aquel que se adentra mucho más, que está más tiempo, que conoce más, que tiene experiencia con las personas o las costumbres del lugar. Es muy diferente el viajero al turista. Así que nosotros, si queremos ser viajeros al interior de nosotros mismos, esta es una gran herramienta. Un turismo un poco más inmersivo. Total, la inmersión es muy importante. ¿Qué harías si descubrieras que tu forma de amar, de tener miedo, de pensar, no es tan única como creías? ¿Y si todo eso que crees que eres fuera una máscara? Pues hoy vamos a mirar el enneagrama no como una moda psicológica, sino como un espejo. Un espejo que quizás puede doler, pero también liberar. Querido oyente, usted está a punto de escuchar los 9 caminos del ego y la grieta por donde entra la luz. Vamos a hablar entonces, el enneagrama es digamos que una herramienta, como bien lo decías, viene de muchos años atrás. Al principio fue algo muy místico, pero luego también han intervenido muchos autores, entre los cuales algunos lo adaptaron para que se convirtiera más en una herramienta de autoconocernos
y le ha servido a muchísima gente a lo largo de la historia. Hoy, digamos que es algo que se podría decir que está de moda, pero no queremos verlo como una moda, sino como una herramienta. Sí, y valiosa. En internet hay cualquier cantidad de test para uno identificarse con uno de los números del eneagrama, pero realmente una de las mejores cosas es cuando estamos haciendo este plan de autoconocimiento, que uno mismo, al observarse, comprenda como en qué tipo de comportamientos está entrando. Pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no lo conocen. No habían escuchado ni siquiera el término. Entonces, nos parece muy bien porque queremos aportarle algo nuevo, una herramienta que quizás no conocían y que yo sé que va a ser de gran ayuda en esta carrera, en este propósito que se llama viajar hacia nosotros mismos. Dejar de buscar respuestas afuera, dejar de culpar a otros y empezar a meternos dentro de nosotros mismos para encontrar las respuestas. Están dentro de nosotros, para solucionar nuestros conflictos. El primer tipo de los 9 caminos del ego, de las 9 caras de la personalidad, recuerden que la palabra personalidad viene de máscara. 9 máscaras que los seres humanos hemos desarrollado para mostrarnos, para relacionarnos con el mundo exterior, pero no somos eso. La primera es el reformador. ¿Quién es el reformador? Bueno, pues el reformador tiene un juez interior, uno que no descansa, que no duerme, quiere hacer el bien, quiere hacerlo todo bien, sin errores, pero ese ideal lo consume. ¿Cuál es su miedo básico? Su miedo básico es ser corrupto, malo, defectuoso. ¿Qué motiva al reformador? ¿Cuál es su motivación? Ser justo, ser íntegro, ser correcto. Pero reprime su ira. La ira lo habita. Quiere ser perfecto, entonces esa es una de las cosas. Recuerde que su tarea, querido oyente, es escuchar, poner mucha atención y tratar de identificarse, descubrir más bien con cuál de estas máscaras usted se identifica más. Puede identificarse con una o con varias. Creo que todos nos identificamos con varias, no necesariamente con una sola. Pero quizás haya una que predomine más. Exacto. Haga de cuenta que está en una obra en un teatro y al frente está una obra de teatro y hay diferentes personajes, entonces ya cada uno vamos sentados en ese teatro mirando con cuál de esos personajes nos identificamos. Así es. ¿Qué le diríamos al reformador? Cuando usted es capaz, cuando usted logre soltar esa necesidad de perfección, va a descubrir que la gracia no pide permiso. ¿A qué nos referimos con la gracia? La esencia de la vida. La espontaneidad. La espontaneidad. Eso que usted llama remedio, solución a sus problemas. Bueno, eso, la solución de sus conflictos, viene cuando usted cuando usted sea capaz de soltar esa necesidad de perfección. Cuando usted descubra que la vida está llena de imperfecciones, pero son precisamente esas imperfecciones las que le dan belleza a la vida. Eso le podríamos decir a un reformador. Podríamos decirnos si lo somos, hablarnos así. ¿Alguna otra cosa para el reformador? Sí, es más mirarlo desde su querer. Quiere ser perfecto. Y a veces eso, como el chiste aquel de la entrevista de trabajo y ¿cuál es su defecto? Que soy perfeccionista. Sí. Sí, es algo así. Seguramente ese personaje estaría ahí. Está el tipo 2, la segunda máscara del ego, el ayudador. Bueno, esto puede tener diferentes nombres. Sí, total. Quizás muchas personas lo llamen de otra manera, el nombre es lo de menos. Y yo podría decirte, pero ¿qué tiene de malo ser ayudador? Y no es que tenga algo de mal, ojo. Sentémonos en el teatro no desde el juicio, ni desde el señalamiento. Sentémonos en el teatro desde la observación y desde la identificación, más no desde lo demás, porque entonces vamos a salir más golpeados que quién sabe qué. Entonces, si el reformador tiene un juez interior que no duerme, que no descansa, el ayudador
es alguien que se pierde en el otro. Ok. Deja de ser por estar pensando en cómo ayudar al otro. Yo creo que muchos ya están identificándose con alguno de estos personajes, de estas máscaras. El ayudador da sin medida, sin pausa, sin pedir, pero espera siempre algo a cambio. Ese es el problema del ayudador. Por más que no quiera, por más que diga no, sí. El ayudador siempre está esperando algo a cambio, y eso que está esperando a cambio normalmente es amor. Es su necesidad más grande, amor, disfrazada o detrás de la máscara de ser muy ayudador. Y si esa es su necesidad más grande, entonces su miedo básico, elemental, más poderoso, es ese, no ser amado. Ese es su gran miedo, no ser amado. Y cuando se vive con un miedo de este estilo, pues normalmente atraemos ese tipo de cosas. No vamos a ser amados por lo que somos. Quizás nos van a demostrar, vamos a atraer personas que aparenten amarnos, pero en realidad estaban detrás de otras cosas, buscando otros intereses. Pero normalmente atraemos lo que somos. Si somos personas que nos hemos identificado con ese miedo de no ser amados, vamos a atraer a mucha gente que nos confirme eso. Que no somos amados. Que no somos amados. Y vamos a sufrir más de lo necesario, más de la cuenta. ¿Cuál es la motivación de esta segunda máscara? Ser necesitado, ser querido. Esa es su motivación. Cree que si no da, deja de valer. Encuentra su valía en el dar. Y dar es algo hermoso, es algo implícito a los seres humanos. Es algo que está dentro de nosotros. Y bueno, no toda la gente da, pero yo creo que cada ser humano da algo. Dar no es natural, porque yo no sé si pues a nosotros nos pasó con nuestros hijos. Una de las primeras cosas que uno quiere enseñarle a los niños es a compartir. Ellos por naturaleza o ellos desde muy chiquitos, si le das un paquete de Cheetos o un pan o una fruta, ellos generalmente no ofrecen. Al otro quieres. No, ellos no te quieren dar, les cuesta compartir, o sea, no es algo natural el dar, se aprende, eso se aprende, entonces ya después empiezan y ya se sienten felices de dar. Sí, aunque diría que hay un punto en la vida de todo ser humano donde yo creo que todos damos algo, así sea pequeñito. Uh-huh. Entonces el problema no es que demos, dar es algo sublime, es algo hermoso como ya dijimos, el problema es que dar se nos convierta en nuestro sentido de vida. O que siempre que eso es lo que nos hace valiosos. Porque es que para que me valoren. Exacto, uh-huh. que eso es lo que nos da valor. No, tenemos que entender que nuestro valor no está en nada que hagamos. Nuestro valor está en lo que somos, en nuestra esencia. Es un poco difícil de diferenciar, pero al mismo tiempo muy sencillo. Valemos por quienes somos, es decir, su valor como ser humano está desde que nació. Ya eres muy valioso. Es difícil entenderlo, pero si comenzáramos a reflexionar sobre esto desde niños, y si usted no tuvo la oportunidad de saberlo porque nunca se lo dijeron, pues está a tiempo de empezar a hacerlo. Valgo muchísimo. Decírselo todos los días. Decírselo, demostrárselo a sí mismo. Te puedes demostrar de muchas formas que eres valioso. No solamente diciéndote lo que es el primer paso, sino también haciendo cosas, comprándote eso que siempre te quisiste comprar, tratándote bien, siendo paciente contigo mismo, perdonando tus errores, tus equivocaciones. A veces nos es fácil perdonar a los demás, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es una gran paradoja que nos hace muchísimo daño. Al primero al que usted tiene que perdonar es a sí mismo. Entender que estamos aquí para equivocarnos y que perdonarnos nos sea fácil, natural. Y así podremos también perdonar a los demás. Entonces, ahí está, el ayudador. Cree que si no da, deja de valer. ¿Qué le diríamos al ayudador? Cuando aprendes a decir no, empiezas a escuchar tu propio sí. Ese que vive para ayudar a los demás todo el tiempo, tiene que empezar a practicar el no. Poner los límites. Tiene que empezar a poner límites.
A nosotros nos ha costado porque fuimos formados en una cultura en la que teníamos que ayudar siempre, estar pensando en los demás. En las iglesias cristianas nos enseñan a todos que estamos dándole la salvación a otros. Entonces crecimos desde nuestra juventud con esa idea, estamos salvando a otros. Tenemos que ayudar a otros a que se salven del infierno. Imagínense, es algo muy fuerte. Y entonces, en esa medida, a todo le dices que sí. Porque sientes que tienes que ayudar a todo el mundo. Y dejas de decir no. Y te pierdes en el otro. Nos ha tocado entrenarnos en decir no. En la cotidianidad, muchas veces, no, esto no lo voy a hacer, no me interesa, no quiero. Pero es en serio, o sea, a mí me ha tocado entrenarme en decir no. Y a veces uno y ha dice sido no, espectacular. y se sorprende porque él también está el miedo de que cuando pones el límite pueden pasar varias cosas. Uno, que empiezas a poner límite y muchas personas se empiezan a alejar porque entonces, ay, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo no sé qué? O está la otra parte en la que pones el límite y del otro lado no va a haber una bomba que explote. No va a haber un cambio abrupto, sino que simplemente la otra persona lo entiende súper bien. Ah, ok, no pasa nada en eso. Ay, ¿qué? ¿Cómo así? Puse el límite y no se fue. O puse el límite y sí, seguimos siendo amigos. Pero es eso, es irnos entrenando en que los límites también nos permiten ser mejores para nosotros mismos. O sea, por cuidar, es un tema también de autocuidado. Y una muy práctica manera de desarrollar esos límites es empezar a decir no. Empiece a decir no, empiece a practicarlo. No por orgullo, no es un no por un no. Sí, es un no real. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas que no quiere hacer? ¿Cuántas veces has ido a lugares a los que no quieres ir? Has estado con personas con las que no quieres estar, pero siempre dices sí. Y eso le hace daño a tu inconsciente porque estás en contradicción. Entonces, cada que usted sienta la necesidad de decir no, dígalo. Mira, sabes que yo ya no vuelva a decir sí por apariencia. Diga no pasa nada. Empiece a entrenarse en eso. Y así empieza usted a encontrarse consigo mismo. Yo creo que los migrantes estamos muy condicionados con eso. Y sobre todo el migrante latino. Y sobre todo el migrante colombiano y de Medellín, porque entonces nosotros somos echados para adelante, somos los berracos, pues son expresiones que se usan mucho en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad. Entonces casi que nos vemos obligados a decirle sí a cualquier trabajo que llegue. O sea, cualquiera que llegue. Ojo, muy agradecida, digo esto, con todas las experiencias que hemos tenido. Me encantan las historias N.000 que tenemos por contarle a nuestros hijos. Pero es que no estamos obligados a decirle sí a cualquiera cuando de por medio hay maltrato, hay humillación, porque ha pasado. Entonces, no, porque es que como yo soy migrante y yo llegué aquí sin nada, y yo llegué aquí, como dicen por ahí, con una mano delante y otra detrás, entonces yo tengo que decirle sí a todo. No, ahí es donde también necesitamos con migrantes saber, pues yo creo que lo aplicaría en este caso, totalmente. Muy bien, entonces tenemos el reformador, el ayudador, y vamos para la tercera máscara del ego, el triunfador. Vamos a ver con cuáles o con cuál se está identificando usted, querido oyente. Me parece tremendo porque enseguida que tú lo hables, vamos a ver cuál es la necesidad que hay detrás de esa máscara. El triunfador es el que brilla, el que logra, el que nunca se detiene, pero a veces no sabe quién sería si dejara de correr. ¿Cuál es su miedo básico? No valer por sí mismo, tener que depender de otros, es su gran miedo. ¿Cuál es su motivación? Ser exitoso, admirable. Pero, digamos que su problema más grande es, aparte de su miedo, se confunde con la imagen que proyecta. ¿Qué le diríamos al triunfador? Cuando te atreves a fracasar, empiezas a ser real.
Es decir, que eso que proyectas siempre no se convierta en tu sentido de vida, en tu esencia de vida, en tu razón de ser. Porque los fracasos, por más triunfador que quieras demostrarte, van a llegar. Hay una necesidad de valoración ahí, impresionante. Sí, exacto. Entonces, no se trata de estar siempre demostrando que nos va bien, que somos exitosos, para sentirnos bien, si ese es su caso. No hay ningún problema con ser exitoso. El problema es ¿cuál es la motivación que hay detrás de eso? Cuando lo fingimos, cuando necesitamos mostrarnos siempre ganadores, invulnerables. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos, que también fracasamos. Si lo queremos llamar así, la palabra fracaso es una palabra muy grande, muy estruendosa. Pero los fracasos, en realidad, si lo vemos de la otra manera, son éxitos, porque sin fracasos no hay éxito. Es así de sencillo. Sin fracasos no hay triunfos. Entonces los fracasos no son fracasos, son caídas necesarias, son experiencia. Mira que cuando uno está terminando el colegio lo empiezan a llevar pues como a ferias universitarias para que uno vaya orientando pues como lo que uno quiere estudiar. Y recuerdo que nos contaban historias sobre la autoexigencia, la disciplina, todo eso, y llegamos a un momento en el que nos contaron historias de personas de estudiantes que se suicidaban por X o Y motivo, por relaciones amorosas, bla, bla, bla. Bueno, pero me impresionó, me impactó muchísimo, porque una cosa es que te lo cuenten estando en el colegio, otra cosa es que estés en la universidad, ya en una clase normal cualquier día, y uno de tus profesores saque más de 10 minutos de su clase para hablarte de la importancia que tiene la autovaloración. O sea, estábamos en una cátedra y no te estoy hablando de que estábamos hablando de salud mental, no. Estábamos hablando de un tema muy de la carrera. Y de pronto este profesor empezó a hablarnos de una historia que sucedió en la universidad. Y nos contó, mire, él fue alumno mío, y nos habló de uno de sus alumnos. Y dijo, este niño era brillante. Este niño siempre tenía las mejores notas. Y sencillamente entre comillas, un día su nota bajó de 5 a 4.5. Y no pasó nada, o sea, simplemente bajó de 5 a 4.5. Y él nos contó que a él le tocó ver el cuerpo de su alumno tendido en el suelo porque el chico se tiró de uno de los edificios altos de la universidad porque la nota bajó 5.5 puntos. O sea, ya nos lo estaba contando una persona que fue testigo, y ya no eran aquellos cuentos que uno cree que son cuentos que se inventan, era una historia y te lo estaba contando un testigo. Entonces el profesor, valoré demasiado cuando nos compartió esta experiencia, porque él nos dijo, hey, cuiden mucho lo que piensan, no se vuelvan perfeccionistas. Bueno. Quiero decir algo. Dime. Mamá. Recuerden darle like y suscribirse y darle la campanita para no perderse otro video de nosotros, y comparte con tus amigos. Y dale like, suscríbete y comenta con tus amigos. Me gusta mucho la plastilina. Y también me gusta mucho la plastilina. Vale, continuamos. Vamos para el cuarto tipo, la cuarta máscara o la cuarta careta, el individualista. El individualista busca lo profundo, lo único, lo perdido. Se baña en nostalgia, en deseo. ¿Cuál es el miedo básico del individualista? No tener identidad ni significado. Perderse en un mar de rostros, en la multitud. Dejar de ser es como su gran miedo. Por eso el refrán aquel de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Un individualista es alguien que se muestra fuerte en la individualidad, es alguien que presume de ser, de no necesitar del equipo,
por lo general. El individualista presume de su capacidad de estar solo, de que lo disfruta, pero quizás lo sufre en silencio. Se va volviendo como esa persona que necesita que lo describan lo formulen los demás. Es decir, que los demás le creen la identidad. O sea, como que se muestra tan fuerte él para que los demás describan quién es, porque no tiene su propia identidad. Sí, ese es... No se ve a sí mismo, como lo mencionabas. Ese es su gran miedo, no tener identidad ni significado. ¿Y qué lo motiva? Lo motiva ser auténtico, ser especial. Pero al mismo tiempo, como su miedo es perderse, no tener identidad, no valer por sí mismo, entonces yo diría que ese miedo atrae el hecho de que siempre siente que algo le falta. Claro, no tiene un propio concepto de sí mismo. Nunca está completo. Es Siempre está insatisfecho. Todo el tiempo dónde está el autoconcepto, pero lo más chistoso dentro de todo creo que es ni siquiera él dice, ay, ¿dónde está mi autoconcepto? No, él no se lo sabe preguntar de esa manera, sino que, como dices, es esa sensación constante de que algo falta, de ay, como esa insatisfacción, como esa, incluso se puede volver una preocupación que no expresa, que no dice explícitamente. Esto de alguna manera lo vivimos todos. Creo que todos, en alguna medida, las diferentes máscaras, las 9 que describe el eneagrama, sufren un poco de todo. Y todos los seres humanos padecemos de ser un poco insatisfechos. En algún momento siempre estamos insatisfechos, sentimos que nos falta algo, pero se supone que el individualista lo sufre de manera más marcada. De eso se trata este ejercicio, de saber con cuáles nos identificamos más. ¿Qué le diríamos al individualista? Bueno, le diríamos que cuando deje de buscar afuera y empiece a hacerlo adentro, va a recordar que ya es todo lo que anhelaba. Ya es todo lo que anhelaba. Esto necesitamos decírnoslo todos. Ya somos, ya lo hemos logrado. Has hecho un gran trabajo. Estoy orgulloso de ti. Es un gran ejercicio decirnos a nosotros mismos lo orgullosos que estamos de nuestros logros, de estar vivos, de haber superado ciertos problemas, ciertos conflictos, de haber crecido, de haber transformado muchas creencias que en alguna manera comenzaron a ser dañinas. Tenemos que motivarnos a nosotros mismos con palabras poderosas como estas. Cada mañana, cada tarde, antes de dormir, en momentos de meditación profunda, de cerrar los ojos, que esa voz retumbe en nuestro interior. Ya soy, ya lo he logrado. Y con esto, de alguna manera, lo que le estamos transmitiendo a nuestro inconsciente es seguridad, calma, tranquilidad. Vamos para el quinto tipo, la quinta máscara del ego, el investigador. ¿Qué tenemos que decir del investigador? Que teme expresar sentimientos, no pareciera, pues porque con el nombre no pareciera, pero resulta que sí, su mayor miedo es ser incapaz de relacionarse emocionalmente con los demás y todo lo que tenga que ver con los sentimientos, así como el contacto físico, también le incomoda y le abruma. Suele ser distantes de pronto de aquellas personas, o es como cuando nos ponemos la máscara de que no tenemos mucha batería social, pero detrás de esa, yo creo que es muy natural que todos los seres humanos, por más sociables que seamos, hayan momentos en los que necesitemos estar a solas, estar en silencio, estar solos, ¿cierto? Pero digamos que esta máscara, este tipo, llega a nosotros o nos ponemos esta máscara cuando es más grande
el miedo a expresar lo que sentimos. Entonces nos ponemos esa máscara de no tengo mucha batería social ahora, quiero estar solo, y quizás nos escondemos detrás de eso. Su gran, digamos, cualidad es que se protege en el saber. Es investigador porque es curioso por naturaleza. Y ese también es como su lado más luminoso. Es curioso, quiere explorar, quiere crear, quiere transformarse, quiere cambiar las cosas, quiere construir cosas nuevas. Pero tiene como ese lado oscuro, esa sombra en la que tiene que trabajar, y es que siente que el mundo lo agota. Entonces, como tú decías, se retira para estar solo. Suele hacerlo. Su motivación, como también decíamos, es saber, entender, conocer más, conservar energía para aprender cosas nuevas. Pero al mismo tiempo, claro, al encerrarse tanto, al ser tan introspectivo, tiene miedo de dar y quedarse vacío. ¿Qué le diríamos? Cuando entrega lo que sabe, descubre que nada real se agota. Todo lo que se agota, si somos consecuentes con esta frase, tendríamos que decir que no era real. Todo lo que se agota no es real, porque la energía no se agota, se transforma. Eso pasa entonces con el investigador. Ahora vamos para el tipo 6, el leal. El leal. ¿Qué pasa con el leal? Vive entre certezas rotas y preguntas sin fin. Desconfía y busca seguridad. ¿Cuál es su miedo básico? Estar sin apoyo ni orientación. ¿Y cuál es su gran motivación? Sentirse seguro, guiado. Oscila entre la fe y la duda, como un péndulo eterno. ¿Qué tendríamos para decirle, además de todo esto, al leal? Que cuando se convierte en su propio guía, la brújula deja de temblar. El leal tiene que entender que es su propio guía. Le cuesta tomar decisiones, pero también porque hace falta como esa confianza. Pero cuando él entiende, cuando entendemos que somos nuestro propio guía, entonces ya hay una sensación diferente para el futuro, para el mismo presente, mejor dicho. Cuando tengo presente que soy mi propio guía, tomar decisiones ya es otro cuento. Tiene que aprender a ser leal consigo mismo. No estar buscando lealtad por fuera de sí. El leal tiende mucho a buscar validación externa, a buscar aprobación de otros. Y entonces, digamos que se encierra en ese círculo porque esa validación, esa aprobación de afuera, a veces viene, a veces no, viene por momentos, se va, es cambiante, es voluble y no puede estar en paz. Entonces, aprender a ser leal consigo mismo, a entender que nuestra mejor guía es nuestra brújula interna, nuestra propia intuición, nuestra alma. Vamos con el entusiasta, el tipo 7. Sonríe. El entusiasta siempre sonríe. Corre hacia la vida porque teme mirar atrás. Teme sufrir. Me recuerda un poco al filósofo que tratamos hace poco, Leibniz. ¿Sí? ¿Te acuerdas que planteaba que vivíamos en el mejor de los mundos posibles? El filósofo optimista por excelencia, en contraposición a muchos pesimistas como Schopenhauer, el propio Nietzsche, un tal Philip Mailander, en fin. Ser optimista no está mal. Sonreír siempre no está mal. El asunto es sonreír por tenerle miedo a algo. Mira el contraste tan marcado que podemos tener entre el optimista con el entusiasta, con el investigador. Al investigador le cuesta y teme expresar sentimientos. En cambio, este personaje, el optimista, el entusiasta, el que está contento, el que, digamos, aquí podríamos decirlo en términos muy modernos, muy de este momento, que tiene más batería social,
a este personaje, pues digamos que no le tiene tanto miedo a expresar las emociones, sino que lo que no quiere es como estar solo. O sea, él no quiere tener el contacto como en una sensación de vacío, o no quiere habitar las profundidades de su ser. No quiere como encontrarse con ese momento. Así que digamos que todo el tiempo está buscando ese contacto, porque le cuesta escuchar el silencio de la soledad. Ahora bien, volvemos al tema. No es que, entonces ya no puedo ser entusiasta o ya no puedo ser introspectivo porque entonces ya soy del X o Y eneatipo. No, se trata de rasgos que nos ayudan a ese proceso de autoconocimiento. ¿Qué le podríamos decir a esta persona? O sea, mejor dicho, ¿qué aprendizaje tenemos nosotros cuando nos damos cuenta que estamos habitando la máscara del entusiasta? Bueno, como su miedo básico es sufrir, quedarse atrapado en el dolor y lo motiva a estar siempre feliz, sentirse estimulado, libre. Y como se la pasa huyendo precisamente de ese miedo, llenando su agenda con actividades, con planes, con historias, con fiestas, porque teme estar solo, teme sufrir, le teme al dolor. Le diríamos que cuando uno se detiene, la profundidad también nos sonríe. Es válido parar. Es válido también decir no, dejar de sonreír, incluso mirar fijamente, insinuando estoy poniendo un límite. Sí. Eso también es muy válido y es un arte aprender a hacerlo. Las personas que solo sonríen suelen ser personas infelices, paradójicamente. Cultivar el silencio, es que cultivar el silencio, y también es que hay un arte en no hacer nada, ¿sí? O sea, hoy en día también estamos necesitando el tema de valorar un poco el sentarnos a mirar el vacío, a mirar el infinito y descansar un poco. Digamos que el entusiasta tiene esta presión de lo que, como lo mencionabas, todo el tiempo tengo que hacer algo, tengo que estar moviéndome. Y pues en el arte de no hacer nada también podemos encontrar un poquito de bienestar, podemos encontrar felicidad cuando nos escuchamos. Sí, incluso la palabra negocio, si la fragmentamos, viene de negar el ocio. Es decir, por ahí nos han inducido, ya lo hemos hablado muchas veces con el tema del lenguaje, negocio, negar el ocio. No, el ocio no hay que negarlo, el ocio hay que vivirlo, siempre y cuando no sea todo mi día. Ajá. Tengo que tener espacios de ocio, de quietud, de soledad, de recogimiento, de introspección, para observarme a mí mismo, para evaluarme, para felicitarme, para valorar lo que soy, lo que hago, lo que siento. Muy bien, pasemos entonces al octavo tipo, octava máscara del ego, el desafiador. El desafiador. El desafiador podríamos decir que se endureció para no ser herido. Es el que protege, el que domina, el que toma el control, el fuerte, el que se muestra siempre invulnerable. Pero ¿cuál es su miedo básico? Precisamente aquello que lo hace sufrir, ser débil o controlado. Ese es su gran miedo. Alguien que se muestra muy fuerte es porque le teme a ser débil. El desafiador debe comprender que bajo la armadura hay ternura sin permiso. Le diríamos que cuando se deja tocar, su fuerza se convierte en cuidado sagrado. Y para terminar, vamos con el 9, la novena máscara del ego, que es el pacificador. El pacificador se disuelve en el entorno. No quiere conflicto, no quiere tensión, no quiere problemas, no quiere quedar mal con nadie, quiere quedar bien con todos. Y no queda bien con él. Y no queda bien consigo mismo y tampoco queda bien con todos, porque muchos lo van a calificar de tibio, de no se compromete, cualquier cantidad de cosas. ¿Cuál es su miedo básico? Ser separado, perder la armonía.
¿Y cuál es su gran motivación? Estar en paz, evitar la fatiga, evitar la confrontación. Olvida su voz para que todo esté bien. El pacificador tiende a olvidarse de sí mismo. A diferencia del individualista que piensa mucho en sí mismo, pero al mismo tiempo teme perderse en la multitud, el pacificador piensa mucho en los demás, pero se olvida de sí mismo. ¿Qué le diríamos al pacificador? Que cuando recuerda su deseo, el mundo se alinea a su verdad. Recuerden, queridos oyentes, que este ejercicio lo que busca es que seamos capaces de observar cada una de estas máscaras que los seres humanos desarrollamos para movernos en esta gran obra de teatro que es la vida, pero lo que pretendemos con el eneagrama es ser capaces de observar la máscara que cada uno de nosotros ha fabricado. O las máscaras, porque de alguna manera tenemos un poco de varias, pero siempre habrá una o dos con las que nos sentimos más identificados. Pero el ejercicio es ese, ser capaces de identificar, de observar cuál es mi máscara, cuáles son las que yo he fabricado para moverme en esta gran obra de teatro llamada vida. Y de esa manera, al identificarla, al observarla, entender que yo no soy eso. He usado esa máscara y me ha servido, me ha traído hasta aquí. Es una desidentificación amorosa, con gratitud. Pero la idea es desprenderme de la máscara. La idea es ser capaces de desarrollar cosas que yo no sabía que también tenía. Yo tengo el potencial de ser algo más que esa máscara que he utilizado. Pero para eso primero tengo que ser capaz de observar mi máscara. El objetivo aquí es parecerme cada vez más a mí mismo. Suena un poco complejo, medio místico, pero de eso se trata este ejercicio. Cada uno de nosotros tiene que buscar parecerse cada vez más a sí mismo. El viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención en este momento, y es que hace unas semanas me contabas sobre este tema de los evaporados. Y nada más ayer o antier, que enseguida pues vamos a decir de qué se trata, y nada más ayer o antier vi que en medios ya pues como muy abiertos, en Colombia por ejemplo, ya se conoce más del tema, pues porque lo habíamos visto como en una especie de medio alternativo, pero ya en un medio más oficial estaban hablando de los evaporados. ¿Qué son los evaporados? Bueno, es un fenómeno social, podríamos decir, que viene ocurriendo en Japón. Por lo menos comenzó allá. No sé si ya está pasando en otros países. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que en Japón le pusieron ese nombre. Por supuesto, en japonés se pronuncia diferente. Evaporados es una traducción al español. Y son personas que en cierto momento de su vida se sienten tan agobiadas, tan asfixiadas, tan, digamos, cansadas de su existencia, de su vida, que deciden evaporarse, es decir, desaparecer. Pero sin morir. No se suicidan, no tienen el valor o digamos la necedad, como se quiera ver, valor o necedad para cometer dicho acto, y prefieren desaparecer. En Colombia lo llamamos habitante de calle. En Japón lo llaman evaporado. Y bueno, y hay una legislación, digamos que esa es la diferencia, hay toda una legislación en Japón que les permite hacerlo. Pareciera que se les dejan de tener deudas, porque muchos lo hacen por asuntos de deudas económicas, asfixiantes, otros lo hacen por rupturas emocionales, me dejó mi pareja y ya no aguanto más y me voy, o no quiero vivir más con mis padres. Cosas así, de toda clase de motivaciones, pero no quiero seguir viviendo esta vida y entonces vuelvo a empezar de cero en un lugar donde nadie me conoce, nadie puede acceder a mi teléfono, me deshago del teléfono, me deshago de redes sociales y bueno, la policía los busca por un tiempo y si no los encuentran entonces los meten a esa lista de evaporados, porque si no apareces en ninguna morgue, hospital, bueno, entonces te evaporaste y ya no los buscan más.
Qué tremendo. Más o menos es eso. Y lo traigo a colación en este momento porque yo creo que cuando nosotros evitamos este tipo de herramientas, este tipo de encuentros con nosotros mismos, podemos llegar incluso a momentos de desear profundamente evaporarnos. ¿Cuántas cosas pueden suceder a partir de no hacer un viaje, ser viajeros, sino turistas del interior, de nosotros mismos? Qué valioso es que tomemos la decisión de conocernos y saber que muchas veces podemos tener este tipo de máscaras para relacionarnos, para sobrevivir, para ir al trabajo, para pues habitar lo que estamos habitando. Yo creo que en el proceso de migración es muy valioso también echar mano de esta herramienta del eneagrama, porque una de las cosas que más vivimos en la migración es como buscamos mucho adaptarnos al clima, adaptarnos a las nuevas dinámicas sociales del lugar donde estamos viviendo, adaptarnos al idioma, pues cuando es un país con otro idioma, muchos temas de adaptación y qué valioso es conocernos para saber de qué manera estamos actuando, de qué manera estamos viviendo el proceso. Incluso, pues, a veces puede que nos sirva también para entender al otro, pues, o mejor dicho, nos pueden servir muchísimo para entender al otro, pero que el objetivo principal sea para entendernos a nosotros. Y a partir de ahí, el relacionamiento puede dar un giro y el proceso se puede volver diferente, porque es que muchas veces reaccionamos de manera agresiva, de manera lúgubre, muchas veces el ambiente que estamos viviendo se puede poner más denso cuando no tenemos ni idea del proceso por el que estamos pasando y creemos que es algo muy natural, que nos sintamos muy mal. No, es que esto es súper normal. No, es que esto es algo que yo tengo que vivir. No, pero cuando entiendo el origen es diferente. O sea, cuando entiendo de dónde viene esto y por qué está pasando así, entonces ya puedo jugar diferente las cartas, puedo tener una dinámica distinta. Me puede traer calma, me puede traer pues como más sapiencia, el conocimiento de uno mismo en medio de un proceso migratorio es muy importante. Y el eneagrama, volvemos a decirlo, es una herramienta muy valiosa. Una de muchas. Una de muchas. Que hay. Porque hay no muchísimas. Es que estemos proponiendo el eneagrama como el único camino, ni más faltaba. Hemos hecho mucho énfasis en que aquí en este espacio queremos promover muchos caminos, muchas herramientas para ese gran objetivo que es convertirnos en migrantes de nosotros mismos, en seres que busquemos viajar hacia nuestro interior, conocernos cada vez más, para ser cada vez mejores, para poder ayudar a otros, para poder de alguna manera transformar en positivo nuestra sociedad, partiendo de nosotros mismos. Y el eneagrama, como dices, es una excelente herramienta. Hay un arte muy especial en conocernos, porque estar bien con nosotros mismos es un arte y un oficio que se aprende en la marcha. A veces ocupamos el tiempo buscando mucho saber de otras personas, ¿sí? Y no está mal que queramos conocer la historia de alguien, de un lugar. De hecho, eso puede ayudar muchísimo. Pero el conocernos a nosotros mismos y estar bien con nosotros mismos es un arte que merece muchísimo, que vale mucho. Merece que le dediquemos tiempo y tiempo de calidad, es decir, con entusiasmo, con energía, porque se disfruta. Por lo menos lo hablo desde mi experiencia. Como nunca antes estoy viviendo una época en la que puedo decir con total autoridad y libertad, he venido pasando por un proceso de autoconocerme y en esa medida de transformación de todo tipo, de mis creencias, de mi cuerpo, de mi salud. Estoy conociendo capacidades, potencialidades que no conocía. Y bueno, y ese proceso no lo comencé ayer. Ya llevo, diría, varios años en esto y no pienso parar porque he entendido que para esto me encarné, para conocerme,
para ser un observador de mí mismo, de lo que me rodea, para no pasar por la vida y llegar a cierta edad y decir, se me pasó la vida y no me di cuenta, no disfruté, no viví, teniéndole miedo a cosas, promoviendo el miedo, promoviendo tantos sentimientos negativos que se escucha hoy en las redes, en la vida en general. Hay mucha gente dedicada a promover miedos, a promover odio, venganzas, a promover división, supremacismos de todo tipo. Es que nosotros aquí somos los elegidos, somos los mejores, somos los únicos, en fin, toda clase de situaciones que vemos en el mundo. Yo diría que nos falta un poco de esto. Vamos a concentrarnos en mirar más hacia adentro y en esa medida poder ayudar a otros. A veces yo creo que por un momento de la vida pensamos que mirar mucho hacia adentro se puede volver egoísta, porque entonces se nos olvida el ambiente en el que estamos viviendo. Yo creo que nosotros con toda autoridad lo podemos decir, y porque somos, o sea, no vivimos solamente tú y yo, sino que tenemos a nuestros hijos. Y creo que desde que hemos tomado la decisión de mirar más hacia adentro, nos hemos vuelto más empáticos con los niños. Es muy fácil cuando ellos están en un proceso de crecimiento, pues cuando pasan los 2 años, cuando empiezan a descubrir el mundo, cuando empiezan a saberse más, entre comillas, independientes, y si quieren ellos hacerlo todos solos, pero nosotros que somos adultos decimos, no, pero ven, esto necesitas ayuda. Bueno, y todo este tipo de momentos que llegan, que a veces son retadores. Es muy fácil decir, ay, pero hay que ser más paciente, hay que ser más paciente. Pero si primero no hay empatía, es muy difícil que llegue la paciencia. ¿Cómo así que empatía? Sí, si primero yo no recuerdo o no me veo como el niño que está al frente y recuerdo cómo me sentía, cómo podría yo sentirme en ese momento que él está viviendo, o sea, no me pongo en su lugar, entonces es muy difícil tener paciencia, porque si yo solamente lo miro desde mi postura como adulto, es tan difícil entenderlo como niño. Y eso que tiene que ver con el viaje al interior, yo necesito conocerme. O sea, yo creo que muchas de las cosas que hoy nosotros como adultos hemos aprendido es porque nuestros hijos nos han llevado a cuestionar yo por qué reaccioné así. O sea, yo por qué siento esto cuando pasa tal cosa. Yo por qué digo esto cuando él o ella me cuestiona de esta manera. ¿Por qué me provoca esto? ¿Sí? Y bueno, pero entonces los que no tenemos hijos no podemos vivir ese viaje, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que la vida completa todo el tiempo nos hace el llamado al autoconocimiento. Pero lo que quiero decir es que el viaje al interior no es un momento de egoísmo nocivo para el ambiente. Es un momento de introspección que incluso ayuda mucho a que podamos tener una mejor convivencia con las personas que amamos y nos aman. Claro, porque dejamos de culpar a los demás de nuestras frustraciones, de nuestros fracasos, de nuestros errores. Entendemos que siempre hemos sido nosotros. Uh-huh. Por supuesto que hay circunstancias que condicionan, pero siempre hemos sido nosotros los que hemos tomado las decisiones de vivir de X o Y manera. Y si dejamos de culpar a los demás, comienza un nuevo camino, un despertar. Reitero para terminar, querido oyente, no eres tu máscara. No eres uno de estos tipos del eneagrama, uno de estos 9 tipos. No, eres lo que observa esa máscara, ese tipo. Eres aquel o aquella que observa esa máscara. Eso eres tú. Y si lo haces con compasión, puedes transformarlo. Eso es bellísimo. Si eres capaz de observar esa máscara que has traído, que has desarrollado para traerte hasta aquí, con compasión, con conciencia, entonces lo puedes transformar. No desde la culpa,
no desde el miedo, no, para No nada. desde el señalamiento Compasión. tampoco es que mis progenitores o mis cuidadores me hicieron ponerme esta máscara. No, yo creo que basta también ya de eso. Ya somos lo Total. que somos hoy y ya es seguir adelante con lo que tenemos y con lo que podemos seguir desarrollando. El eneagrama, como muchas otras herramientas, no es una prisión. Al contrario, es una llave, una que abre desde adentro. Quiero lanzarles esta pregunta. ¿Cuál fue el tipo, cuál fue la máscara que más te resonó? ¿O cuál fue la que más te dolió? Ahí quizás comience el verdadero despertar. No queremos dejarles sin antes dejarles alguna recomendación. Bueno, yo quiero dejarles una recomendación y es una película que se llama Alma Salvaje, el título en español o en inglés Wild, que está en la plataforma de Disney Plus y también tiene libro. Está basada en hechos reales. De hecho, en YouTube se encuentran varios libros de la escritora. Es como una autobiografía, pues sí. Se pueden encontrar varios videos de ella hablando de cuándo lo escribió, cómo lo vivió. Es una película muy cautivadora. O sea, cuando la vimos, al principio como que, ¿qué? ¿Por qué hizo eso? Y a medida que fue pasando la cinta, nos la gozamos bastante. De verdad que es una película que va mucho de este tema del viaje al interior. Y por mi parte les recomiendo también otra película que tuve la oportunidad de ver ayer con Efraín. Nos encantó, a mí personalmente me gustó muchísimo. Es viejita, es del año 2010, si no estoy mal. Bueno, 2010 ya le decimos viejita. Bueno, tiene casi 15 años, sí, viejita. Se llama El Doctor Strange, la primera. Hay 2 películas del Doctor Strange de Marvel. La primera. Aquí, pues, les cuento un poquito para dejarlos antojados. Me gustaría incluso hablar en uno de los programas de la película, creo que lo amerita. Él se llama Stephen Strange. Ah, mira. Se llama Stephen Strange el personaje. El tipo es un cirujano, es un neurocirujano. Y es el mejor en su gremio. Es el mejor de todos. Entonces el tipo es arrogante, es muy orgulloso. Pero pues tiene razones para hacerlo porque es el mejor. No hay nada que hacer. Y tiene una vida perfecta. Una novia linda, vive en una mansión, una colección de relojes costosísimos. O sea, se parece coches, a ti. Carros. Sí. Lo único que nos diferencia. ¿Cómo hace? Tiene carros, una colección de relojes. Vive una vida así y cualquier día tiene un accidente. Un accidente en su auto. Y bueno, pierde todo, en especial sus manos. Uf. No las pierde, sino pierde la movilidad de las manos. Y el diagnóstico, pues, al que nos tiene acostumbrados, en este caso, nuestra ciencia, la medicina oficial, es duro, sin censura, le dicen, no vas a recuperar las manos. Es decir, pierdes tu carrera, porque un neurocirujano... de sus manos dependía todo. Y bueno, el tipo pierde la movilidad en las manos. Y aquí viene el asunto central de la película, y es que él, al verse tan frustrado por perder su mayor tesoro, que era su carrera, y de eso dependía todo, busca respuestas y va a parar en un lugar místico en Oriente, donde él comienza una nueva carrera como hechicero. Él pasa de ser un neurocirujano a un hechicero. Es un camino iniciático en el mundo de la hechicería. Entiéndase la hechicería, y en la película lo explican claramente. Ahí no hay mensajes subliminales, todo es muy directo. Los hechizos son las palabras, nuestras palabras. Uh-huh. El poder que nosotros tenemos con nuestras palabras es inimaginable, no lo dimensionamos porque no somos conscientes, porque no hemos tomado conciencia de ello al momento de tratar a nuestros hijos, a nuestras personas cercanas, pero sobre todo al tratarnos a nosotros mismos. El discurso interno. Si entendiéramos que somos hechiceros,
en el aspecto positivo, porque es una palabra Es que el está poder muy... de la palabra. Está muy, la palabra hechicero está muy estigmatizada en nuestro mundo religioso. Nos han dicho que los hechiceros, los brujos, y entonces nos cuesta. El eneagrama es algo que yo escuché hace poco, porque yo vengo del mundo de la religión, y en la religión institucionalizada nos enseñaron que eso es diabólico, eso es malo, eso no le agrada a Dios y bla, 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 y la palabra hechicero nos da terror. No. Tenemos que abrir nuestra mente. Hay muchas cosas que se los dice a alguien que estuvo 20 años en el mundo de la religión y que ha comprendido que estaba muy cerrado. Muy cerrado. La vida es mucho más que la religión. Es mucho más. Tenemos una conciencia capaz de superar enfermedades, conflictos, traumas, si nos damos la oportunidad, porque Dios, el verdadero Dios, está en cada uno de nosotros. Yo sé que en la religión también dicen eso, pero no es igual. En la religión te dicen, sí, Dios está dentro de ti, pero no es el verdadero Dios, es como una especie de proyección de Dios. Es una idea de Dios la que está dentro de ti, pero no es... es decir, el creador de todas las cosas dentro de ti, sí, tú eres eso. Tú eres eso. Es muy diferente a lo que se promueve en la religión. Y la película va de eso, trata de eso, de un camino iniciático de transformación, de un paradigma totalmente materialista, como lo es vivir en el mundo de los neurocirujanos, a convertirse en un hechicero que empieza a entender que no solamente somos materia, que tenemos una conciencia, que hay un cuerpo astral, que somos energía, que nuestro cuerpo es sonido, energía, agua. Mejor dicho, es un banquete esa película. Se la recomiendo muchísimo, la tienen que ver y quizás hablemos de ella pronto. Bueno, entonces así tenemos nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, nos encanta compartir este tiempo con ustedes y recuerden que si este espacio resonó con ustedes, pues lo pueden compartir con otras personas y nos encontramos en una próxima emisión. Adiós.